Bueno, mis hermanitos, nuevamente, el Señor Jesucristo me los bendiga. Un abrazo para todos, bienvenidos al estudio, este estudio tan hermoso que el Señor nos ha regalado, que ha dispuesto todo para que nosotros podamos aprender de su palabra, de este tema tan debatible como es la idolatría, ¿verdad? Y no sé, a 8 días estábamos hablando un poco sobre lo que era la idolatría y hacíamos esa pequeña comparación, ¿no? Hacíamos esa pequeña comparación entre lo que sucedió en algún momento con el pueblo, ¿cierto? Que a la verdad muchas personas dicen, no, pero es que eso es como Antiguo Testamento, eso como que, bueno, eso es historia, eso es pasado, eso como que no nos toca mucho a nosotros, ¿verdad? Pero, pero cuando uno mira la palabra y uno dice, "Uf, Dios mío, como que de verdad lo toca a uno", y uno dice, como que aquí me está mostrando algo el Señor, y entonces como que esa palabra viene a mi vida en este momento y me dice, eh, qué es lo que yo tengo que cambiar, y me muestra el pecado, ¿cierto?, que hay en mí, me muestra cómo me dejo llevar de tanta idolatría que hay en el mundo hoy en día. Eso era algo que estábamos hablando también hace 8 días, ¿cierto? Porque regularmente lo que hacen las personas hoy en día es idolatrar o eh, ir en pos de la creación, pero no en pos del creador, ¿verdad? Eso será algo que ya lo habíamos hablado hace 8 días. Y seguiremos hablando de esa parte tan importante de nosotros, de cómo nosotros debemos cambiar, ¿verdad? Debemos de lavarnos, debemos de purificarnos, ¿cierto? Por medio de su palabra, debemos de ver cuál es ese ejemplo tan bonito que el Señor tiene en su palabra para que nosotros podamos siempre ir avanzando, ¿cierto? Ir avanzando hacia la santidad del Señor, que es lo más importante, ¿verdad? Eh, de acuerdo a eso, yo quiero que leamos un pasaje en la Escritura. Hay un pasaje en la Escritura muy bonito. Leamos 1 Corintios. Yo sé que ya lo hemos leído, pero quiero traerlo, quiero citarlo en este momento para que nosotros veamos ese ejemplo tan bonito de cómo el Señor nos muestra, por medio de estos ejemplos, por medio de lo que sucedió al pueblo en algún momento, nos muestra que eso es actual, que eso es lo que nosotros debemos meditar y que eso es lo que nosotros realmente nos tiene que poner a pensar para producir un cambio en mi vida, ¿cierto? Un cambio siempre para mejor, un cambio siempre que me lleve a mí a la santidad, no que me lleve a mí por un camino de inmundicia, ¿cierto? Porque a veces nos dejamos llevar de tantas cosas del mundo y definitivamente el Señor nos llama a nosotros es a alabarnos, a santificarnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Hebreos 13. Entonces, la palabra de Dios que vamos a leer es en 1 Corintios 10. Vamos a leer desde el versículo 14. Leámoslo, leámoslo desde el versículo 6. 1 Corintios 10:6. Vamos a leerlo desde 1 Corintios 10:6. Vamos a leer algo interesantísimo acá que el Señor nos muestra. Eh, si algún hermanito quiere hacer algún aporte, si algún hermanito quiere comentarnos algo basado en lo que estamos en lo que estamos hablando, por medio del estudio que estamos llevando a cabo, todos somos cordialmente invitados. Todos estamos en pleno derecho, en plena invitación de lo que quieran preguntar, ¿cierto? Bueno, vamos acá a 1 Corintios 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ya desde aquí ya nosotros comenzamos a ver cuál es el propósito de Dios por medio de su palabra aquí en este momento, ¿cierto? Porque recordemos lo que habíamos hablado aquí en un momento en 1 Corintios, que nos muestra a nosotros un vivo ejemplo de lo que sucedió en algún momento en lo que nosotros podríamos llamar la historia, ¿no? O lo que muchos predicadores llaman como historia, y entonces como que eso no tiene como mucha validez, ¿no? Pero la palabra de Dios me dice a mí otra cosa totalmente diferente acá. Dice así, de esa manera. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, dice, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, ¿no?
se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es algo que ya nosotros habíamos estudiado, ya habíamos hablado de la forma en cómo en Éxodo capítulo 32, ¿no? Hicieron fiesta al dios Apis allá, ¿no? El becerro, hicieron un becerro de oro y entonces el pueblo comenzó a, a codiciar esas cosas malas y a hacer, bueno, a devolverse a Egipto como el Señor nos lo plantea en algún momento. Pero lo que quiero que miremos es la forma como el Señor nos muestra que definitivamente estas cosas sucedieron para ejemplo, que nos sirven a nosotros como ejemplo, ¿cierto? Para que nosotros no nos dejemos llevar de estas cosas, ¿cierto? Que sirvan como ejemplo para que nosotros no seamos idólatras, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso es algo que también vimos allá en número 25, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la palabra? ¿Algunos se acuerdan lo que hablamos acerca del número 25, cómo el Señor mató 23,000 en algún momento? ¿Y qué fue lo que sucedió ahí, no? ¿Alguien se acuerda? Bueno, dice la palabra de Dios. Si alguien quiere levantar su manito y comentarnos, me avisa. Dice, ni tenemos, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Recuerden lo que sucedió con las serpientes también, ¿cierto? Cómo el pueblo comenzó a murmurar en contra del Señor y todo eso, y el Señor les mandó serpientes para que los picaran y los mordieran, y muchos de ellos murieron. Y el Señor, Moisés habló con el Señor y le dijo, pues que tuviera misericordia del pueblo y de todas esas cosas, que se acordara del pacto, ¿no? Y podemos ver cómo el Señor le dijo a Moisés que levantara, ¿cierto? Una serpiente de bronce. Eso era algo también que tiene mucha relación con la parte de la cruz, ¿no? Porque así, como dice la palabra de Dios, que así como Moisés levantó la serpiente, la serpiente, así tenía que ser levantado también el Hijo del Hombre, ¿cierto? Refiriéndose siempre a que la serpiente fue levantada en un asta. Entonces, bueno, esas cositas como para que nosotros tengamos presente ahí, pues como para que entendamos la lectura. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Vuelve el Señor y nos dice a nosotros que estas cosas acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta palabra es para nosotros, mis hermanos. Todo lo que nosotros podamos leer en algún momento, ¿cierto? Y lo que nos está planteando aquí el apóstol Pablo por medio, o el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo en su carta a los Corintios, nos deja ver algo maravilloso, algo realmente importante, ¿cierto? De la forma en cómo el Señor dice que todas esas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros hoy en día. Y eso era lo que nosotros hablábamos hace 8 días también en el aporte del pastor Luis Alberto, ¿no? Que finalmente nosotros podamos entender de que lo que la palabra que se predica en algún momento, la palabra que está escrita ahí, pues eso es un vivo ejemplo de lo que yo tengo que hacer el día de hoy. Que esa palabra aplica personalmente a mi vida el día de hoy. Hoy es el día para nosotros meditar en ella. Hoy es el día para nosotros decir qué tanta idolatría tengo yo, ¿cierto? ¿Cuántas vacas sagradas tengo yo aún arrastrando ahí, ¿cierto? A través de mi vida, tantas cosas, tantos monumentos, tantos ídolos que yo tengo ahí, porque definitivamente, como nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos es en pos de la creación y no en pos del creador. Entonces, son cosas interesantes, son cosas muy bonitas que el Señor nos muestra por medio de su palabra. Y para que nosotros podamos entender, porque muy seguramente nosotros en algún momento hemos leído la escritura de 1 Corintios 10, pero bueno, como que no sé, tiene uno como mucho a pensar y entonces como que pasa de largo la escritura, ¿no? Pero el Señor nos la trae hoy a colación, nos la muestra el día de hoy y nos la va dando así detalladamente para que nosotros nos meditemos en eso, ¿cierto? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Mire que no caiga, mis hermanos. A veces nosotros pensamos, no, yo soy ya predicador, yo mejor dicho, no, el Señor lo tengo aquí y a mí, mejor dicho, yo idolatría nada. No, es que yo ya no tengo imágenes y entonces en mi casa yo ya no tengo ningún Cristo. Yo ya le dije a mi mamá que bajara la mata de sábila, ya, bueno, ya eso ya no más, ya el budita con el agüita, ya boté todo eso. Toda esa idolatría, mis hermanos, que en algún momento, no sé si a ustedes en algún momento les ha sucedido con eso también, ha sucedido algo de eso. Y todo ese tipo de agüeros y toda esa idolatría que nosotros cargamos en algún momento, y nosotros pensamos que hasta ahí, ¿cierto? Como que hasta ahí llegó la idolatría y ya no más. Pero el Señor me muestra a mí otro tipo de idolatría, otro tipo de cosas, ¿cierto? Y eso es algo que hemos estado viendo ya a partir de la semana pasada y creo que la otra clase también, antes de eso también estuvimos tocando un poco acerca de la idolatría y cómo el Señor me dice a mí que así como los templos estaban llenos de idolatría en algún momento, ¿cierto? De imágenes, de estatuas, pues, de todo ese tipo de cosas. Sobre todo de religiosidad, ¿verdad? Porque los templos están llenos de eso, de religiosidad, y lo vimos también a 8 días, como la religiosidad hoy también es sinónimo de idolatría. Así como los templos están llenos de todas estas cosas, pues el Señor me muestra a mí también y me dice que yo, como soy templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso es algo, unos versículos que vamos a mirar, a mirar ahorita, ¿cierto? Para que nosotros tengamos esa base bíblica también de que así como nosotros somos templo del Espíritu Santo, pues también tenemos que derribar todas esas estatuas, tenemos que derribar todas esas figuras, tenemos que derribar toda esa religiosidad que en algún momento, ¿cierto? O en algún momento hemos adquirido de acuerdo a la tradición, muchas veces sí, de acuerdo a la tradición, ¿cierto? Porque mi papá me dijo, y a mi papá le dijo el abuelo, y entonces al abuelo, y es una tradición que hemos traído toda la vida, ¿cierto? De tener la imagen de la Virgen y ponerle la agüita o ponerle la velita, ¿cierto? La velita a la Virgen y estar alumbrando siempre la Virgencita. Bueno, todas esas cosas, mis hermanos, definitivamente nos tienen que a nosotros poner a meditar. Y no solamente meditar a nosotros, mis hermanos, definitivamente nosotros tenemos que tener ese carácter firme con nuestras familias para no permitir esas cosas en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, ¿cierto? Porque es que el Señor nos manda a nosotros con una responsabilidad grandísima. No es el hecho de compartir nosotros ese tipo de cosas simplemente porque amamos a nuestros seres queridos o porque amamos a nuestras familias o a incluso a nuestros propios amigos, ¿cierto? O incluso que nosotros amamos a la iglesia y entonces a la iglesia le permitimos muchas cosas también que hagan y hagan y hagan. ¿Por qué no? Porque es que confundimos la exhortación y confundimos la reprensión con el amor y entonces, y lo que estamos haciendo es dejando que esas personas se pierdan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un carácter firme en nosotros para decir, mire, esto es así, esto es así y esto no se puede hacer, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener ese carácter firme, no el carácter que tuvo, por ejemplo, Aarón en algún momento. Haznos dioses, porque este Aarón, pues este Moisés, no sabemos qué le pasó. Haznos tú dioses, que nosotros podamos alabar. Y claro, y fue Aarón, ¿cierto? Falto de carácter, cuando ya conocía al Señor, ya había hablado con el Señor, por medio de Moisés también, y entonces, no, pero es que el pueblo me dijo que le hiciera dioses, entonces, ¿qué hago? No, 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 mis hermanos, definitivamente ese carácter de Aarón, no, tenemos que tener un carácter firme en el Señor. Mi hermanita Victoria quería decir algo y también Gracielita, ¿cierto? Entonces, primero Victoria y luego Graciela, ¿vale? Buenos días, pastor. Buenos días, Victoria. Señor Jesús, me la bendiga. El Señor Jesús le bendiga y nos bendiga a todos conforme a su voluntad, que es buena y perfecta y hermosa. Pastor, yo no sé si la pregunta que le voy a hacer, pues, o sea, no sé si es como para el estudio o si la hago y la guarda y si es la voluntad del Señor Jesús, me la responde cuando pueda, pero tengo una pregunta. Bueno, no se preocupe, mi hermana, mire, si yo no la sé, yo sé que alguno de los hermanitos está siempre presto también con la palabra a cualquier duda que tengamos. Si no la sabemos en el momento, pues entonces dentro de 8 días la buscamos y le damos una correcta respuesta a su duda, ¿sí? Entonces no se preocupe. Pastor,
yo estaba escuchando las cartas de Pablo, Sí, señora. a los filipenses, a los colosenses, bueno, a la mayoría de personas que Pablo habla. Y pues Pablo cuando habla también según la voluntad del Señor. Pero yo tengo una duda, por decir algo, Pablo dice, apártese de la iniquidad, ¿no? Y de todos aquellos que hacen lo malo, ¿sí? O sea, Ajá. nosotros, los que creemos en el Señor y sabemos que Él existe, nos debemos de apartar de esas personas y de la iniquidad. Entonces, Ajá. las preguntas que yo tengo es, a veces hay personas que conocemos y no sabemos qué iniquidad están haciendo ante el Señor, ¿cierto? O sea, porque el único que Señor. conoce es el Señor Jesús. Al apartarnos de las personas que sabemos que están haciendo lo malo, que nosotros como, porque realmente lo malo, malo, lo conoce todo el ser, es el Señor Jesús. Pero Él nos muestra más o menos que uno, pues ver que una persona está haciendo algo que no manda el Señor, pues se aparta uno. Eso, y el Señor también dice en la palabra que no tenemos que hacer acepción de personas. Entonces a mí esa pregunta, o sea, esas dos palabras, perdón, esas dos palabras me confunden, ¿sí, pastor? Entonces, supongamos, yo tengo mi hija, yo sé que ella no hace lo bueno del Señor. O sea, entonces, el Señor me manda por las cartas, por medio de las cartas de Pablo, y lo que él ha dicho es que hay que apartarse de las personas que hacen iniquidad, o sea, que hacen. Entonces, eso me tiene, sí, pastor, como confundida, porque para mí está primero el Señor Jesús, porque la salvación es individual y yo amo yo a mis hijos, ¿no? No quiere decir que yo no los ame, no, yo los amo. Pero entonces, y no solo con ellos, sino con cada persona a veces que pasa, pero entonces me confundo cuando, ¿por qué? Porque yo digo que si yo, no es que quiera decir que yo la deje hablar o le deje, no, porque yo cada vez que estoy con ella, yo le predico la palabra y le digo, el Señor Jesús dice, no, siempre predico la palabra porque es que el que hace la obra es el Señor. Yo lo tengo entendido. Sí. Me da miedo es cómo yo esté ante el Señor con esa situación, ¿sí? O sea, de que hay muchas personas de que uno ve por encima, que no hacen lo que el Señor manda. Entonces me confunde en la acepción de personas y el alejarse con las personas que hacen iniquidad. Porque pues vemos que el Señor Jesús, dice Pablo, que entre todos los pecadores él era el más pecador de todos y que el Señor Jesús tuvo misericordia de él, lo sacó para que la gloria del Señor Jesús se viera reflejada en todas esas cartas y el poder del Señor Jesús en cada una de las personas. Entonces, no sé si de pronto uno al hacer eso puede uno no desviarse, no, sino no hacer lo que el Señor Jesús manda, ¿sí? O sea, lo que Él nos está mandando a nosotros. Entonces, esa pregunta la hago, si se sale del estudio, me perdonan todos, y si es la voluntad del Señor y alguno puede responderme según la palabra del Señor, ¿no? Porque sabemos que Él es el único o sea, el juez y la palabra de él es viva para siempre. Entonces era eso porque no sé si de pronto eso puede ser idolatría, o sea, uno irse hacia una persona, así sea los hijos, ante el Señor Jesús. Era esa palabra, era esa pregunta. Muchas gracias y que sea el Señor revelándose pues a mí y pues no sé, de pronto a otras personas que de pronto puedan tener no la misma pregunta, o sea, no la misma situación, pero algo parecido, si hacía la voluntad del Señor Jesús, pastor. Muchas gracias, Señor Jesús les bendiga a todos. Bueno, muchas gracias, Victoria, por la pregunta. Mi hermanita Milena nos va a regalar un aporte, ¿cierto, Milenita? Amén, pastor. Con respecto a la pregunta que hizo nuestra hermana Victoria, quiero que leamos Primera de Corintios 5, del 9 al 13, pastor. Ajá. Si quieres lo puede leer desde el 7, monita, que nos habla a nosotros y nos explica un poco mejor Amén. Qué es lo que estaba hablando el apóstol Pablo, ¿cierto?
Es más, desde el 6. Dice la palabra del Señor Jesucristo, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Creo que no hay nada más que añadirle a la palabra, pastor. Correcto, sí. Muchas gracias, Milenita. Sí, Dios me la bendiga. Muchas gracias por esa palabra que nos Amén. deja a nosotros muy en claro, ¿cierto? Que el Señor hace una distinción acá, primero que todo, ¿cierto? Y nos explica a nosotros y nos dice que no es el hecho de nosotros apartarnos de las personas que están a nuestro alrededor simplemente porque son idólatras, porque están en pecado, porque cuánta misericordia necesitamos tener nosotros también por aquellas personas, ¿verdad? Sino que aquel que conociendo de la palabra, es que aquí hay que hacer una distinción, ¿cierto? Entre aquella persona que conociendo de la palabra se hace, entra en ese tipo de situación como es el seguir idolatrando, como el seguir en fornicación, en avaricia. Es una persona que definitivamente conociendo al Señor, pero aún no ha dejado su viejo levadura, como dice el Señor, ¿cierto? La vieja levadura, ahí sigue, ¿cierto? Ahí sigue aún siguen todo este tipo de inmundicia, pero ya conociendo al Señor, ahí eso es algo que definitivamente es algo que nosotros nos tiene que poner a pensar, porque con respecto, por ejemplo, a nuestros propios hijos, ¿qué sucede con nuestros hijos? El Señor nos da a nosotros una responsabilidad grandísima con nuestros hijos, ¿cierto? Yo sé que muchos de nosotros, o de pronto muchas personas, nuestros hijos no son, digamos, cristianos, ¿verdad? No son cristianos, o de pronto, digamos, están en ese proceso, porque, a ver, como dice la palabra, la necedad siempre va a ir ligada al corazón del muchacho, ¿cierto? Y uno de joven siempre va a querer desviarse de la palabra de Dios, del camino del Señor. Pero para eso estamos nosotros, para eso el Señor nos ha dado a nosotros una responsabilidad con nuestros hijos. Creo que en algún momento lo hemos predicado también, como el Señor dice que en Deuteronomio 4, como el Señor dice que Él visita o castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y eso es algo que me tiene que poner a mí a pensar. Si realmente yo le estoy instruyendo a mis hijos la palabra de Dios, si definitivamente ellos siguen por ese camino a pesar de mi insistencia con la palabra, porque es que yo no me puedo cansar de insistir a mis hijos, de traerlos al bien, de reprenderlos en la palabra, ¿verdad? Porque eso se llama fe. ¿Cuál es mi fe? Mi fe es seguir la obediencia al Señor, obedecer al Señor y eso impartírselo a mis hijos también, para que quizás el Señor también tenga misericordia de él y él también enderezca su camino y él siga por ese camino a la salvación. Que más adelante, si a pesar de todo lo que he hecho, digamos, o el Señor ha puesto en mi vida para mi hijo, por la palabra de Dios, y él sigue por su camino, pues ya el Señor va a juzgarlo a él, pero que no tenga el Señor que decirme, es que usted nunca le dijo a él, usted le permitió tantas cosas, ¿cierto? Porque yo ya conociendo la palabra de Dios, y yo nunca lo reprendo a él por su pecado, nunca lo reprendo por su mal comportamiento, nunca lo voy a reprender, siempre antes acolito muchas cosas, ¿verdad?
eso definitivamente, eso no está dentro de la palabra de Dios y el Señor va a traer juicio sobre mí por no llevar correctamente y por no instruir a mi hijo dentro de la palabra de Dios. Así él lleve su mal camino en este momento, pero mi responsabilidad es hasta que yo me muera. Hasta que yo me muera le voy a seguir dando y dando en la cabeza con la palabra de Dios, ¿cierto? Porque yo tengo un estandarte, yo tengo una medida, yo tengo un canon, ¿cierto? De lo que es lo bueno y qué es lo malo. Yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Él también lo sabe porque ella es adulto, pero yo tengo que reprenderlo cuando él está haciendo algo malo. Yo no le puedo permitir a él darle larga y que él siga su camino de iniquidad. Si él está cometiendo algún error, yo tengo la obligación como padre, y eso va mucho más allá de la responsabilidad, ¿saben? Eso se llama amor. Amor al reprender a mi hijo. Porque si yo sé que él está haciendo algo malo y yo le permito, yo no lo estoy amando. Yo tengo que amarlo a él con los mandamientos y con la palabra de Dios. Porque si yo le permito a él que él siga haciendo y que siga revolcándose en su inmundicia, el Señor va a traer castigo sobre mí. Pero si yo lo reprendo, eso se llama amor. Eso se llama amar a mi hijo. ¿Verdad? De eso es lo que habla la palabra de Dios, Graciela, Victoria. No sé si de pronto quede claro para usted, mi hermana. Amén. Gloria al Señor Jesús, porque gracias al Señor Jesús primero que todo y por ustedes, por la vida de ustedes y a Milenita, porque sí, el Señor Jesús, por la infinita misericordia, me dio entendimiento en su palabra, pastor. Muchísimas Amén. La gracias. gloria y la honra para mi Señor Jesucristo. Muchas gracias, Milenita. El Señor me la bendiga. Victoria también por su gran aporte, porque definitivamente, mire, todas esas cosas lo llevan a uno, porque hay veces que nosotros pasamos por situaciones y uno como que no sabe qué hacer en ese momento, ¿cierto? Y a veces nos quedan como que nos da pena preguntar o como que no, es que como que esto no está. No, pero definitivamente para eso estamos, para responder por medio de la palabra de Dios y que sea el Señor dándonos sabiduría en todo y aún más que nos dé las herramientas suficientes para poder instruir y mucho más a nuestros hijos, ¿verdad? Para poder enseñar la palabra. Y eso aplica no solamente para nuestros hijos, aplica para las demás personas también. Que si nosotros vemos a alguien en pecado y si lo vemos está cometiendo un error, pues definitivamente el Señor nos llama a exhortación con esta persona. ¿Okay? Bueno, sigamos acá entonces, mis hermanos. ¿Dónde estábamos? Ay, pastor, qué pena. Es que estoy Gracielita iba a preguntar algo. No, tranquila. Gracielita iba a preguntar algo. Estoy entrando y saliendo y no me doy cuenta si el pastor me habla. No, pastor, lo único que quería decir era que muchas veces la parte de la religión, ¿no? La parte de la religión se lleva como parte de una cultura, o sea, de la cultura, que muchas veces en la cultura que nacemos, en el lugar, en el país, dicen, no, pero es que eso es nuestra cultura, ¿no? Entonces, ayer en la religión a la cultura, y entonces como ya se convierte en un tema cultural, lo que pasa es que nosotros tenemos las costumbres, porque dentro de nuestra cultura es crecer con un rosario en la mano, por ejemplo. Entonces nos confundimos con esto y yo veo que eso no solamente pasa en nuestra cultura, ¿no? Suramericana, sino en todas las culturas, en los países hablan de cultura y siempre el tema de la religión es principal, es parte de cualquier rito, de antes de ir a estudiar, de si te gradúas, también hacen algo que tenga que ver con la religión, si te vas a casar, todo eso siempre ha impregnado de la religión, ¿no? Lastimosamente es así, no se ha separado, realmente la cultura no debería tener ningún tema de religión, pero somos idólatras desde el principio, entonces la religión va inmiscuida en nuestra crianza como parte de nuestra cultura. Eso era, pastor, lo que quería aportar, nada más. Disculpe. Muchas gracias, Gracielita. El Señor la bendiga. Muchas gracias por su aporte. Sí, es que lo que dice Graciela es totalmente cierto. Nosotros nacemos en un mundo de idolatría, ¿verdad? Donde, como les decía en algún momento, todo el mundo idolatra la creación, pero no al Creador. Y no significa que no amemos la creación, porque es que la creación nos da a nosotros, nos manifiesta
la verdad de Dios. Nos dice a nosotros, mire, todas las cosas creadas, me dice a mí que hay un Dios, ¿cierto? Que ese Dios es Jesucristo, lo dice Romanos. Entonces, el llamado es a ese, mis hermanos, a quitarnos tanta tradición que traemos a través del tiempo, ¿verdad? De nuestros antepasados, de nuestra cultura, porque la cultura también me mete a mí la idolatría por todo lado. A veces nos dejamos llevar de situaciones en las que nosotros decimos, no, pero esto, yo sé que esto como que no le agrada al Señor, no, pero esto yo lo he hecho durante años. Y esto es algo que es de mi familia, es algo cultural. Y entonces, sí, o es algo cultural, o es de mi familia. No, no, definitivamente no. El Señor es muy claro en su palabra. Y Él nos manda a nosotros a limpiarnos de idolatría. Así nos toque decirle lo que tengamos que decirle al que sea. Pero tenemos que ir de frente siempre con las cosas del Señor. Pastor, Señora. yo le decía ahorita a Manuel que las personas ahorita le dicen o sea, dicen no. A mí me pasó que días con una persona y me dijo, mira, lo que pasa es que todos tenemos que respetar las religiones, pero al fin y al cabo no importa, o sea, no importa la religión en la que esté cada uno o la creencia. Lo importante es que todos seguimos a un solo Dios, porque no hay más. Pero yo me quedé como que pensando y yo decía, no, porque es que, o sea, el Señor nos ha enseñado con su palabra que los hijos del Señor no, o sea, nosotros no tenemos una imagen. Él dice que creamos en lo que no vemos, en lo que no se puede ver. ¿Qué es? Es el Señor y el reino que Él prometió cuando se fue. Es el reino que tiene diseñado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, la gente ahora como que se excusa así, entonces yo lo respeto, mis respetos por su creencia y por su religión, y sí, siga el mundo así. Pero es que yo le decía, cuando ella me contestó eso, yo le dije a ella, hay un solo Dios y su nombre es Jesús. No hay otro Dios igual a Él. O sea, los otros dioses son dioses, Él dice en la palabra, ¿no? Dioses de mentiras del mundo, nada pueden hacer. Entonces, es ahí la gran diferencia entre nosotros, nos congregamos en la palabra del Señor, creemos en el Señor y Él dice que tenemos que ser perfectos, dice ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y si el Señor nos creó y dice que para sus hijos está esa promesa, es porque sí lo vamos a poder hacer, si es la voluntad del Señor. Entonces, las personas están, sí, o sea, como que no, o sea, todo el mundo viva usted como quiera y crea usted como quiera creer y viva usted en su creencia y ya, y Dios es solo uno. Pero si realmente siguen al único Dios verdadero que hay, entonces serían las cosas diferentes, o sea, el pensamiento y la forma de hacer, de ser uno, pastor, y de hacer las cosas es diferente. O sea, el Señor es tan grande, el Señor Jesús, que hasta en la manera de uno hablar y expresarse, Él todo lo va moldando a Él, para la gloria de Él, solo para el Señor Jesús, ni siquiera es para nosotros, porque no podemos sentirnos felices. Ay, no, es que yo soy lo que dijo ahorita el pastor. No se sienta aquel, no, hay que todos los días pedirle misericordia y que cada día el Señor haga su voluntad, el Señor Jesús, su voluntad en nosotros, porque todo mundo afuera dice que hay un Dios y hay un Señor. El Señor verdadero y el Dios verdadero tiene un nombre y es Jesús de Nazaret, no hay otro, nunca, no lo va a haber. Entonces es la diferencia que el Señor Jesús nos ha regalado a nosotros por su infinita misericordia, pastor. Lo digo humildemente y con alegría en mi corazón. Sí, definitivamente, mire, mucha razón tiene en el sentido en que usted me nombra, por ejemplo, lo que es el ecumenismo. El ecumenismo yo creo que es la más grande idolatría que hay hoy en día, ¿cierto?, en el mundo. ¿Por qué? Porque el ecumenismo lo que hace es juntar a todo el mundo y entonces tenemos un mismo Dios y entonces tranquilo, aquí nos amamos todos, pero ¿y el Señor Jesucristo dónde está? No está ni rastro del Señor Jesús porque ni siquiera le dan la gloria y la honra a Él o ni siquiera lo toman a Él como el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, el ecumenismo es algo tremendo, mis hermanos, que está
muy arraigado el día de hoy y es algo con lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado también. Miren, no sé si ustedes han escuchado cómo el ecumenismo hoy en día se está forjando camino de una manera agigantada, de una manera con pasos agigantados. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre el pacto abrahámico o la casa abrahámica, ¿no? O el templo abrahámico. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. ¿Hay alguno que haya escuchado acerca de eso, sobre el pacto abrahámico? Pues bueno, les voy a comentar así por encimita. Resulta que aquí en Abu Dhabi, aquí nomás en Abu Dhabi, aquí en Emiratos Árabes en Abu Dhabi, están haciendo algo que se llama el templo abrahámico. ¿Qué es el templo abrahámico? Pues resulta que es la unión de las religiones, el Islam, el judaísmo y el catolicismo o el cristianismo, que esos entran como en una sola categoría y los unen y entonces como que son los mismos. Ese es el pacto abrahámico. Y están haciendo el templo, ya llevan el 30% construido aquí en Abu Dhabi y donde van a ir a adorar todos al mismo Dios. ¿Cómo les parece? Eso es el famoso ecumenismo. Y entonces, por eso este señor que se hace llamar allá el Papa, habla de la paz y del amor, y entonces del amor entre hermanos, y entre amar al musulmán y amar al judío, y amar al cristiano y el amor. Pero ¿dónde está el verdadero amor? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde está, mis hermanos? ¿En qué parte entra el Señor Jesucristo en este ecumenismo? Si ninguno de ellos cree que el Señor Jesús es Dios. Los musulmanes creen que el Señor es un profeta. Los judíos igual. Y los cristianos creen que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces uno dice, definitivamente eso está muy mal, mis hermanos. Eso está muy mal. Y es un templo grandísimo. Y créanme, que es el primero yo sé que de muchos que van a construir a nivel mundial. Y es ahí donde comienza el nuevo orden mundial y comienza una sola religión y comienza ese es el principio del fin, mis hermanos. El Señor lo dice en la palabra. Ahí está escrito en la palabra. Todo esto va a venir por causa de su nombre. Y vamos a pasar muchas cosas, mis hermanos. Pero el Señor nos da herramienta. El Señor nos da una herramienta que es su palabra, que es algo que nos lleva a nosotros a meditar en ella, ¿cierto? Que nos abre los ojos, sobre todo que nos abre los ojos para que nosotros no estemos cayendo por ahí en ecumenismos y en falsas doctrinas de amor y entonces, ¿cierto? Porque no, es que hay que amarnos los unos a los otros. Sí, hay que amarnos, claro que sí, hay que tener misericordia. Pero siempre y cuando, ¿y dónde está el Señor Jesucristo aquí? ¿Dónde queda el Señor? Cuénteme, mi hermanita Victoria, iba a comentar algo. Pastor, perdón, es que no, como nosotros siempre escribimos, entonces me da miedo escribir, usted sabe que le da miedo a uno escribir cosas y que uno después las explique diferentes, si el Señor nos está preparando para esto, ¿no? Entonces, lo que usted acaba de decir es comunismo, ¿no? Y usted dice que algo de Abraham nombró, ¿usted lo puede repetir? El pacto abrahámico, o ¿cómo dijo pastor? Pacto abrahámico, de Abraham. Abrahámico, o sea, se escribe pacto abrahámico, lo escribiría uno así, ¿no? Sí, señor. ¿Y las tres religiones son cuáles? El Islam, el judaísmo y el catolicismo o los cristianos. Ya. Muchísimas gracias, pastor. Pastor, disculpe, para corregirle a la hermana Victoria que dijo comunismo, no es comunismo, es ecumenismo. Sí, ecumenismo. Está escrito también ahí en los mensajes, en el Victoria. Mi hermano Willington Sí, pastor. Sí, pastor. Lo que pasa es que yo de pronto hablo muy rápido y se me escucha de comunismo, pero yo sé que es comunismo. Es que por mi acento. No, tranquila. Gracias, pastor. El Señor Jesucristo me lo bendiga por estar pendiente. Pero gracias al pastor Luis Eduardo. Esos punticos. Luis Alberto. Luis Alberto. Gracias, pastor y hermana Victoria. Tranquila, no se preocupe. Yo quería, bueno, el tema es muy interesante, todo lo que se está estudiando es importantísimo. Bueno, hubo, creo que a ver si me acuerdo algo que, bueno, mi hermana Victoria también habló un poquito, dijo una palabra
dijo sobre acepción de personas, pero cuando ella hizo su comentario, no, lo que ella pues estaba comentando no tiene que ver con la acepción de personas, ¿no? También para corregir esa parte, que no tiene que ver con la acepción de personas. Su merced estaba hablando algo también, pastor, sobre, bueno, es que el tema es tan amplio que tiene tantas cosas para decir. Ahorita, por ejemplo, su merced hablaba sobre la idolatría dentro del ecumenismo y cómo nosotros podríamos caer en el ecumenismo, o de hecho el mundo ha caído en el ecumenismo, ¿no? Porque pues como dijo mi hermana Victoria, hay un lema ahorita, es respete la creencia del otro, pero pues eso va más allá de simplemente respetar la creencia del otro. O sea, la intención de esa frase tiene que ver con acepte la creencia, no solamente respétela, sino acéptela y conviva con ella, porque pues usted lo que tiene que aceptar es que también es una verdad, entre comillas, ¿no? Como que nos quieren vender la idea de que cada uno tiene una verdad y hay que respetarle esa verdad a cada uno. Entonces la gente entra en esa confusión y terminan pues creyendo cualquier cosa, ¿no? Terminan no solo aceptando y no solamente respetando, pues de hecho nosotros estamos llamados a respetar a cualquier persona, pero hay que tener cuidado con esto de respetar qué significa o cuál es la intención de esa frase, ¿no? ¿Qué significa que yo debo respetar? Que yo debo creer también en lo que las demás personas están creyendo, aceptar eso como una verdad, como otra verdad. Entonces, eso es de mucho cuidado también, ¿no? Para tener en cuenta esa parte de respeto de mi religión. Además de que, pues, sí, religiones, pues cada uno puede tener su religión, ¿no? Pero la religión, pues, pura y sin mácula, como dice la palabra de Dios, es otra, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios. Tres religiones del mundo, y eso es lo que usted dice también es importantísimo también a tener en cuenta, pastor, porque hoy en día, pues la gente cree que hay tres verdades o que digamos, al cristiano como tal, entre comillas, lo digo entre comillas, o al cristianismo, que de hecho el cristianismo pues es otra religión más, y la mamá de esa religión pues es el catolicismo romano. Allí está esa es la madre del cristianismo, allí nace la religión cristiana. Allí nace el cristianismo. Entonces, bueno, eso se ha filtrado tanto en el mundo que las personas andan en una confusión, no saben si voy y le pregunto al judaísmo, voy y le pregunto al cristianismo, o voy y le pregunto al islam, y entonces la gente hoy en día no sabe quién tiene la verdad, y hasta pueden creer que los tres tienen la verdad, ¿no? Cuando ninguno de los tres, como religiones, como creencias, pues ninguno tiene la verdad. La verdad solamente está en las escrituras, y todas esas tres como grandes religiones se desviaron, todas están desviadas de la verdad que es el Señor Jesús, ¿no? Entonces eso pues es muy, muy importante a tenerlo en cuenta, pastor. Gracias por ponerlo en el estudio para que lo consideremos. Su merced hablaba ahorita también hace rato, discúlpeme, sobre Aarón y cómo Aarón hizo caso a lo que el pueblo le pidió, aún estando esto en contra de la misma palabra de Dios, ¿no? Sí, Vean señor. cómo en su momento Aarón llegó a idolatró al pueblo e hizo caso al pueblo. Y eso pasa también en muchas comunidades. La persona que está encargada de la comunidad como que prefiere agradar más a la comunidad como tal que agradar la misma palabra de Dios, y por eso no se predica la palabra de Dios como es, y eso es idolatría. Pero también existe el caso opuesto, donde las personas hacen y siguen todo lo que el pastor les dice, aunque lo que el pastor les diga no tenga que ver con la palabra de Dios. Y las personas pues tampoco van a la palabra de Dios para confirmar si es verdad lo que ese predicador me está diciendo. Entonces también son culpables, o sea, somos culpables tanto de lo uno como de lo otro, ¿no? En dado caso. Entonces eso para comentarle, pastor. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias, pastor. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Muchas gracias por sus aportes tan valiosos que nos enriquecen, ¿no? A Victoria, al pastor Luis Alberto. Muchísimas gracias
por esos aportes. De verdad que nos enriquecen la clase y nos vuelven más amena también sus comentarios. Mire que sí, es Pastor, importante. usted puede Sí. leer, usted puede hacerme el favor de leer 2 de Tesalonicenses 11:13. 2 de Tesalonicenses 2, 11, 13, para que veamos lo maravilloso que es el Señor Jesús y en lo que el pastor Luis Alberto está diciendo. Sí, Ahí lo señora. dice el Segunda de Señor. Tesalonicenses 2, 11, 13. Bueno, voy a buscarla por aquí. Que es lo que el Señor Jesús envía en este momento al pastor Luis Alberto para confirmar lo que él está diciendo en este momento a que no quisieron creer a la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 11, ¿cierto? Del 11 al 13. Bueno. Dice la palabra de Dios así. Voy a leerlo desde el versículo 10, ¿vale? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto el Señor Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es un versículo maravilloso que el Señor nos muestra acá en la palabra y nos muestra que definitivamente hay muchas personas que se complacen en eso, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos ahora 8 días también, que definitivamente hay mucha gente que se complace en la iniquidad. Ahí están en la idolatría y son felices con sus mañas y su idolatría y su mal proceder, y son felices en eso, a pesar de que definitivamente tienen un conocimiento en la palabra y saben que hay cosas que no edifican, que saben que no santifican, pero aún así se gozan en eso. Y no tienen el carácter suficiente para decir, hombre, hasta aquí llego yo con esto porque es que definitivamente esto a mí no me edifica, a mí no me santifica y esto no me está llevando por el camino del bien, y además de todo, como ejemplo me estoy llevando a muchos también conmigo hacia la perdición. Y el Señor nos muestra acá y nos da a nosotros claridad de la palabra de Dios y de cómo el Señor dice pues que Él también les pone un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira y se pierdan. ¿Por qué? Porque no hacen caso a la verdad. Es interesante todo esto. Con respecto a lo que estábamos hablando ahora de Aarón, el tema que pone el pastor Luis Alberto ahora acerca de Aarón, mire lo interesante, porque Aarón no solamente se fue también en pos de eso, se dejó llevar por su falta de carácter, sino que además le echó la culpa también al pueblo. No solamente se dejó llevar, sino que no, es que el pueblo me dijo que le hiciera dioses. O sea, ni siquiera tuvo el carácter de decir, sí, hombre, yo definitivamente yo quedé mal, yo estaba a cargo de este pueblo y yo me dejé llevar, pero no, quise agradar más al pueblo, ¿cierto? En su iniquidad, en su pecado, quise agradarlo más, y entonces como que me dejé llevar de lo que ellos querían, cuando debía haber tenido un carácter suficiente para decirle no, no, porque el Señor es Dios y Él aborrece la idolatría, como si no lo supiera. Por supuesto que lo sabía, por supuesto que lo sabía. Y ustedes pueden ver cuál fue el castigo que hubo también para Aarón, ¿verdad? Como el Señor le dijo a Moisés, llévelo al monte Horeb, que él va a morir allá. Así le dijo, en Números está. Dijo, llévelo allá al monte Aarón, que allá, lleva a Aarón al monte Horeb, que allá él va a morir allá. De allá no va a bajar más. Y allá murió y fue enterrado, dice, por el pueblo. Entonces, definitivamente, mis hermanos, meditemos en eso. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro, Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y
os conforme en toda buena palabra y obra. Qué palabra tan bonita, mis hermanos, qué palabra tan bonita, porque el Señor nos muestra que así como hay un poder engañoso y a veces nos decepcionamos de ver cómo personas que dicen creer a la palabra y andan por ahí en sus iniquidades y sus cosas, pues también nos muestra el Señor que también hay un espíritu de santidad para nosotros, ¿verdad? Que también hay santidad en la cual nosotros debemos creer por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuénteme, mi hermana Panchita, mi hermana Esperancita quería comentarnos algo, ¿cierto? Pastor, buenas noches. El Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Uh-huh. Pastor, quería darles aquí con respecto a la idolatría. Siempre he tenido en mi mente, conforme a la palabra, que la idolatría no solamente es adorar becerros, imágenes. La idolatría es la desobediencia, el pecado, que lo vamos a ver aquí en una palabra. ¿Puedo leer un versículo, pastor? Por supuesto, mi hermanita Esperanza. Dice acá la palabra en esos 32:7, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo así. Entonces nuestro Señor Cristo dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto, se han apartado del camino. Cuando nosotros apartamos del camino, estamos pecando, estamos yendo en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Pero la palabra de mi Señor Jesús dice acá en Colosenses 3:5, dice 3:5, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea que ellos se corrompieron porque había mucho pecado en el pueblo que tenía conocimiento de la palabra. Entonces no solamente es idolatría, es adorar imágenes o adorar cosas, sino el pecado que mora en uno. La desobediencia a mi Señor Jesús. Y sobre todo en nosotros los hermanos que conocemos de la verdad. Porque el pueblo que sacó a nuestro Señor Cristo de Egipto conocía la palabra. ¿Verdad? Claro que sí, la palabra de Dios ya se les había dado a ellos. Uh-huh. Gracias, pastor. No, a usted, mi hermana Esperanza, muchas gracias por su aporte, muy bonito su aporte también, y es algo que vamos a profundizar un poquito. Solamente quiero que aclaremos un poquito por medio de la palabra el concepto de lo que es, estamos viviendo con el ecumenismo, y seguimos adelante con esta palabra porque definitivamente necesitamos profundizar en aquello que el Señor nos va a mostrar. ¿Cuál es ese pecado en el cual nosotros estamos aún ahí, cierto? Dándole y dándole y dándole al mismo pecado, y nosotros tenemos que limpiarnos de esas cosas, tenemos que limpiarnos de todo lo que el Señor nos dice acá. Yo quiero que miremos la palabra de Dios con respecto a lo que es el ecumenismo y a lo que es el pacto abrahámico y por qué estas personas dicen que entonces, como hablamos ahorita, no, es que definitivamente como nosotros somos del linaje de Abraham, entonces, claro, los judíos son del linaje de Abraham, los musulmanes son del linaje de Abraham por medio de Ismael, y los católicos, por supuesto, también. Entonces, claro, vamos a ver entonces qué dice la palabra, porque como creemos que el linaje de Abraham, entonces todos somos hijos de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3. Vamos a leer ahí un momentico, Gálatas 3:26. Miren lo que dice aquí primero en el 29. Dice la palabra de Dios, Gálatas 3:29, dice: y si vosotros sois de Cristo, linaje, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Dicen, no, como somos linaje de Abraham, entonces todos somos herederos según la promesa. Y entonces tenemos un Dios y entonces sacan al Señor Jesucristo de ahí. Pero la palabra es clara. La palabra es clara y quiero que la leamos correctamente, porque se toman este pedacito del texto y entonces como que ya seguimos adelante con eso, y entonces no, el Señor Jesucristo, sigamos en nuestra creencia, sigamos en lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó entonces con el Señor? Dice la palabra de Dios en el 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces ellos se quedan con que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos somos del linaje de Abraham y todos somos herederos según la promesa. Pero la palabra hace una distinción bien clara acá. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús. Dice,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar, si es que realmente nosotros nos estamos dejando llevar de toda esta idolatría, ¿cierto? Si aún seguimos nosotros en el viejo hombre, en la vieja levadura, ¿cierto? Si aún no hemos muerto a todas estas cosas que mi hermana Esperanza nos leyó en Colosenses 3, ¿cierto? En Colosenses 3:5, que vamos a tratar de profundizar un poquito. Si es que realmente nosotros aún estamos en esa idolatría, o si ya nosotros estamos revestidos de Cristo, porque el que está revestido de Cristo ha tenido un nuevo nacimiento en él y ha limpiado y se ha quitado de toda esta iniquidad y de toda esta maldad y de toda esta idolatría. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa, ¿cierto? Pero habla claramente a nosotros acá de que somos linaje del Señor Jesucristo si realmente estamos revestidos del Señor Jesús. Si realmente el Señor Jesucristo está en nosotros morando. Pero si para ellos el Señor Jesucristo es un profeta, o si para ellos el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, digamos, la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? No hablemos porque la palabra de Dios dice que Él es Hijo de Dios, pero hay que saber realmente qué es lo que el Señor me quiere decir a mí con eso. No es la tercera persona, no es la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo es Dios. Como dice el apóstol Pablo, Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Entonces es algo que nosotros tenemos que pensar. Ahora, preguntémosle si alguno de ellos ecuménicos, de algunos de esos que están aquí en este círculo, ¿no?, de ecumenismo, preguntémosle si para ellos el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué creen ustedes que van a decir? ¿Qué van a alegar? ¿Qué podrán decir? ¿Cuál será su argumento? Definitivamente estamos mal, o están mal, ¿cierto? Entonces, bueno, eso para que tengamos presente lo de esa parte del ecumenismo también. Mi hermana Esperanza dice algo interesante, nos trae acá la palabra de Dios en Colosenses 3, 5, 9. Antes de Colosenses 3, 5, 9, yo quiero que leamos la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Dice la palabra de Dios así. 1 Samuel 15, 23. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y la palabra que fue traducida ahí también, incluso en algunas traducciones, se traduce también como desobediencia. Entonces, como ídolos e idolatría es la desobediencia, ¿cierto? Dice, por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es una palabra que le estaba hablando el Señor Jesús a Saúl, ¿cierto? Por cuanto Saúl nunca le obedeció al Señor, siempre quiso ir en pos de sus propias concupiscencias, porque si había alguien agorero y si había alguien que andaba por ahí en brujerías y todo, era él, porque él andaba por ahí consultando a los muertos y haciendo una cantidad de cosas, y él no le obedeció al Señor. Por eso el Señor hace la aclaración acá, dice, ídolos e idolatría, la obstinación, la desobediencia. Obstinación es todo que vaya en contra de la palabra de Dios. Todo aquello que no vaya que vaya en contra de la palabra y que no vaya acorde a la Escritura, todo aquel que no obedezca al Señor es considerado un idólatra y es considerado como un ídolo. Entonces, ya teniendo nosotros esa base, ¿cierto?, de que todo lo que nos lleve a nosotros a desobediencia, pues es idolatría. Ya podemos nosotros con toda honestidad, con toda claridad, podemos leer Colosenses, ¿cierto? Vayamos a Colosenses 3, 5, 9. Vamos a leerlo todo lo que leímos ahorita. Vamos a tratar de leerlo más despacio. Dice la palabra de Dios así, Colosenses 3, 5, 9. Dice,
la vida antigua y la nueva. Hay un título ahí que por supuesto que los títulos han sido puestos por los hombres, ¿cierto? Pero quiero que miremos también la idea general del versículo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay un llamado, mis hermanos, hay un llamado a nosotros dejar lo terrenal, lo terrenal. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Llevarme siempre a un punto de espiritualidad, llevarme a mí a un punto del espíritu, ¿verdad? A fortalecer aún más el espíritu que la carne, ¿cierto? Porque, como dice la palabra de Dios también, estos se oponen entre sí. Siempre va a haber esa pelea y esa lucha entre la carne y el espíritu. La palabra de Dios dice que Él ha puesto el espíritu para que nosotros no nos dejemos llevar de la carne, que nosotros no nos dejemos llevar de esas cosas que son tan agradables para nosotros, ¿cierto? Tan rico para nosotros, de tanto gozo para nosotros, tantas cosas carnales que mantenemos nosotros todo el tiempo, dándole gusto todo el tiempo a lo mismo. Y el Señor me dice a mí que para eso Él puso el Espíritu Santo, si es que realmente, porque es que Él también hace la aclaración, ¿no? Si es que realmente el Espíritu de Dios, tienes el Espíritu de Dios. ¿Mm? Entonces, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagamos esa lucha, mis hermanos. Nosotros tenemos que, tiene que llegar un momento de meditación para nosotros, ¿cierto? En el cual nosotros nos tenemos que dar duro a este cuerpo. Tenemos que darle duro a este cuerpo, mi hermano, mis hermanos, porque la carne significa eso, significa darle de comer, ¿cierto?, a este cuerpo. Y nosotros tenemos que latigarlo. Nosotros tenemos que definitivamente menguar este cuerpo. Tenemos que menguar las cosas de la carne para poder fortalecer el espíritu. Así como nosotros en algún momento vamos a un gimnasio y entonces nos fortalecemos y el ejercicio y la salud y entonces sí, ¿cierto? Nos volvemos fuertes físicamente. Así tiene que ser también el espíritu. ¿De qué manera entonces nosotros podemos fortalecer el espíritu? Bueno, aquí está la palabra de Dios. Es la única manera. Es la única manera, mis hermanos, fortaleciendo el espíritu por medio de la palabra de Dios. Pero definitivamente lo que yo lea acá, yo lo tengo que llevar a un hecho. Yo no puedo que leer la palabra y entonces o cuando me predican la palabra de Dios, cuando escucho la prédica o los mensajes, el estudio, y entonces por aquí me entra y por aquí sale. Y no se me queda nada. Y entonces la palabra de Dios me dice, haced morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No, pero yo sigo en las mismas. Mi vida no cambia. Nunca va a haber un cambio en mi vida. Y sigo por las mismas. Sigo en las mismas. Fortaleciendo más la carne, dejándome llevar de las cosas de la carne, que fortaleciendo el espíritu, que es lo único que me va a llevar a mí a la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos, no tenemos a veces la capacidad, mis hermanos, de pensar en un futuro, de pensar para dónde voy yo. ¿Será que lo que yo estoy haciendo aquí en este momento, este ejercicio que yo estoy haciendo aquí en mi vida, será que me va a llevar a mí a la vida eterna? ¿Me va a llevar a mí a ganar esa carrera? ¿Me va a llevar a mí a pararme en el podio de victoria con el Señor? Como dice el apóstol Pablo, esto es una carrera, pero en esta carrera que nosotros corremos en el estadio, como lo planteaba el apóstol Pablo, ¿cierto? Es una carrera de santidad, mis hermanos. No es el hecho de que nosotros corramos o mirar a ver cuál corre más. Esa carrera representa santidad y esa carrera me dice a mí que yo cada día tengo que limpiarme más de las cosas de la carne, ¿cierto? De las cosas de la carne, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, ahí todo el tiempo deseando cosas malas, avaricia también en dinero, no solamente avaricia en el dinero, sino en muchas otras cosas. Codiciamos de todo, mis hermanos. Pero el Señor me dice que todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría. Y como nosotros somos templo del Espíritu Santo, ahí tenemos nosotros nuestras figuritas pintadas ahí en el templo de Dios. Y este cuerpo es el templo de Dios. Pero ahí tenemos toda esta idolatría, mis hermanos.
Y el versículo 6 dice algo muy interesante, mis hermanos. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? No he notado, mis hermanos, que muchas veces a nosotros el Señor pone camino sobre nuestras cabezas, nos revuelve el camino, así como le revolvió el camino a Adán y a Eva. Puso unos ángeles y le revolvieron el camino al Edén, ¿cierto? Asimismo nos revuelve el camino a nosotros el Señor, para que nosotros sigamos en nuestro mal proceder y sigamos en tantas cosas. O definitivamente el Señor nos muestra en algún momento que nosotros tenemos que cambiar y que lo que yo estoy haciendo está mal y el Señor me trae nuevamente a Él. Porque muchas veces los problemas y las situaciones vienen a mi vida también para que yo entienda que yo tengo que cambiar, que hay algo que yo estoy haciendo mal. Dios mío, pero no podemos entender eso. ¿Será que mi vida llena de problemas? ¿Será que mi vida llena de situaciones, de adversidades, de tribulaciones? Todo patas arriba de mi vida y yo no he podido entender qué es lo que estoy haciendo mal en mi vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en este momento que el Señor me quiere mostrar? El Señor me voltea el camino para que yo entienda que sin Él no somos nada, que sin Él no somos nadie, que definitivamente lo necesitamos a Él en mi vida. Necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer, mis hermanos, dice la palabra de Dios. La ira viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y el Señor nos marca a nosotros un antes y un después, ¿verdad? El Señor nos marca aquí un antes y un después. Nos dice, todas estas cosas las vivías tú anteriormente, pero ahorita que estás en Cristo Jesús ya no tienes por qué andar en esto. Ya tu vida tiene que haber cambiado. Ya tienes que tener la capacidad, por medio del estudio y por medio de la palabra de Dios, de ver qué es lo que estás haciendo mal en tu vida en este momento. Cambia. El llamado es a cambiar, mis hermanos. El llamado es a mirar. Pidámosle al Señor sabiduría, mis hermanos. Yo sé que si lo pedimos de corazón, el Señor nos muestra ese pecado, el cual nosotros hemos venido arrastrando. Ese ídolo que hemos traído arrastrando tantos años, mis hermanos, seguro que el Señor nos va a mostrar y nos va a poner en algún momento sacarlo de nuestra vida, sacarlo de este templo que es el Espíritu de Dios, el templo del Espíritu de Santo. Mi hermano Willington, ¿ibas a preguntar algo? ¿Ibas a comentar algo? Buenos días, pastor. Es que yo leyendo el tema, digamos, o escuchando sobre el tema del ecumenismo, eso implica, pues, obviamente, varias religiones. El Papa, yo recuerdo que eso salió en los noticieros acá en Colombia. El Papa hizo énfasis sobre el tema, pues, imagínense, la verdad. Habló sobre el tema de la armonización, de la paz, la congregación con otras religiones, y hay una palabra que siempre utilizan que pues está muy mal descrita, que todos somos hijos de Dios. Bueno, ¿cuál es la cuestión acá? Entonces, lo que dice también de hermana Victoria es muy cierto, o sea, uno habla con personas y las personas siempre hablan supuestamente del respeto de la otra persona en referencia a su religión, pero también evoca lo que nos habla el pastor y realmente nosotros ahí ya estamos aceptando cuando obviamente hacemos caso a esos eventos. Si eso está pasando ahora, que es en el momento inclusive hasta en esas cosas ya se romantizan pues el tema de la religión, o sea, aceptamos las creencias, las religiones de otros, dentro de un tiempo las nuevas generaciones va a ser mucho peor, porque es que, digamos, la autoridad eclesiástica en este caso, digamos, estoy hablando de la parte católica, el Papa, pues obviamente los feligreses, sencillamente todo lo que diga la persona, por ser el hecho de ser una autoridad y parece ser que lo tienen como un techo, entonces solo es en creer, nunca, pues, por tener nunca en la palabra. Ahora, mi Señor Jesucristo escribe que yo soy el camino y la verdad.
La verdad es Cristo y es una verdad absoluta. No hay más verdad. Cuando hablamos de las religiones, por eso es tan mala. Las religiones, todos tienen sus verdades. Entonces el católico tiene su verdad, el islam tiene su verdad. Entonces, tanto así que uno entiende, bueno, y entonces, ¿cuáles son sus verdades? ¿Cómo tiene confundida la gente o la sociedad? ¿Cómo está tan confundida? ¿Existe realmente el espíritu engañoso? Mi Señor Jesucristo los envía porque realmente eso ya es muy notorio y todos los estamos viendo allí. Entonces, ahí pues, frente a eso, digo que dentro de un tiempo va a haber una generación mucho más complicada en términos, obviamente, de la religión y de pronto de la desviación del camino, de creer en sus propias verdades y no la verdad que es mi Señor Jesucristo, y va a ser un poco más difícil entonces nuestra sociedad. Muchas gracias, mi hermano Willington. El Señor Jesucristo te bendiga. Muchas gracias por tu aporte acerca de todo este tipo de cosas que definitivamente nos hace un llamado a nosotros a meditar en todo eso, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermano Willington. El Señor Jesucristo siga poniendo en su corazón sus aportes y todo eso. Bueno, estábamos en... Pastor, Señora. perdón. Dice el Señor Jesús en Juan, ¿qué capítulo? Bueno, dice el Señor Jesús, que no veo acá bien qué número es. Juan 6. Regálame un segundito, que yo la había escrito acá, para lo que estaba diciendo, porque qué hermoso es ver uno que el Señor, o sea, que nosotros somos, sí podemos decir con humildad que somos muy bendecidos por el Señor, pastor, porque ahorita en la que el pastor estaba leyendo, en la de 2 de Tesalonicenses, el Señor Jesús dice en Juan, no me acuerdo cuál era, si es 6 o 8, que dice el Señor Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que decía ahorita también el hermano Willington. La única verdad es el Señor Jesús y ellos no quieren creer. Por eso dice el Señor, no quisieron creer a la verdad. Y la verdad es el Señor Jesús. Entonces era para aportar eso en la palabra misma del Señor, ¿no? Humildemente, sí. Porque igual es Él. Entonces, las personas no quieren creer a la verdad y la verdad es el Señor Jesús, pastor. Claro que sí, mi hermana Victoria Willington, el Señor Jesucristo me lo bendiga, muchas gracias. Mire, lo que dice mis hermanos es totalmente cierto. Mire, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener armas suficientes, tenemos que tener argumentos suficientes en la palabra para combatir con todo este tipo de argumentos y derribar todo esto, ¿cierto? Derribar todos estos argumentos. ¿Por qué? Debemos, en otras palabras, debemos tener defensa de la fe, debemos tener defensa de la palabra, debemos tener defensa de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que hacían los apóstoles. Mire, cuando usted mira, por ejemplo, las cartas de Pablo, siempre era defendiendo la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué era realmente entonces defender la fe? Defender la fe, cuando usted mira las cartas de los apóstoles y esas cartas tan hermosas que el Señor les puso a escribir a ellos, podemos darnos cuenta de algo, que en todas las cartas siempre hay un común denominador y es el hecho de querer mostrar por medio de las escrituras quién es el Señor Jesús. Esa es la defensa de la fe. Esa es en lo que nosotros debemos basar la defensa o lo que nosotros podríamos llamar la defensa de la fe, ¿verdad? Mira, hay un ejemplo muy bonito en Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan para que nosotros miremos esa carta, cómo comienza Primera de Juan 1 y nosotros podamos entender un poquito más qué es lo que es defender la fe, defender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, defender sobre todo nuestra creencia en el Señor y nuestra salvación, porque de eso depende nuestra salvación, ¿verdad? Del hecho de que nosotros podamos creer quién es el Dios verdadero. Dice la palabra de Dios así, mire, dice, Primera de Juan 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida estaba en el Padre, pero se nos manifestó a nosotros en carne, mis hermanos, en carne. ¿Qué estaba haciendo Juan acá? Defendiendo la fe en el Señor Jesucristo, diciéndole a todo el mundo que lo que era desde un principio es lo que ha existido siempre, que lo que había en un principio se manifestó en carne ahorita. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Juan estaba defendiendo la fe. ¿Cómo se defiende la fe? Diciéndole a todo el mundo, el Señor Jesucristo es Dios. Es el que ha existido desde ayer, existe hoy y existirá mañana. Ayer, hoy y siempre, dice la palabra de Dios. Esa es la defensa de la fe, mis hermanos. Yo se lo voy a leer en una versión que tengo aquí en mi celular. Dice la misma escritura. Dice: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. ¿Quién es lo que siempre ha existido? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, lo hemos oído. Juan lo escuchó, mis hermanos. Juan lo escuchó, anduvo con él. Dice, lo hemos visto. Él lo vio. Él lo vio. Toda la escritura de Juan habla de siempre lo que el Señor hizo, y él lo vio. Dice que lo vio con sus propios ojos. Dice, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Más él, que mantenía recostado el pecho del Señor, ¿verdad? Más él. Él era el que mantenía ahí recostado en el regazo del Señor. Dice, hablamos de aquel que es la palabra, dice, la palabra. Y en la traducción dice, la palabra es el logos, ¿verdad? Dice que se hace referencia a cualquier clase de comunicación, pero aquí particularmente fue traducida como que se refiere a Jesucristo, a través del cual Dios se da a conocer al mundo. Dios se dio a conocer al mundo por medio de Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es lo que fue de Dios manifiesto a los hombres. Él es lo que pudimos ver de Dios, ¿cierto? Por cuanto Él se hizo carne y vino a morir por nosotros. Dice, hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Él es la vida. El que es la vida apareció entre nosotros y lo vimos, y por eso damos testimonio acerca de él. Eso es defender la fe, mis hermanos. Eso es defender la doctrina de nuestro Señor. Eso es tener fe, mis hermanos. Decirle a todo el mundo que Él es la vida. Que Él es la vida enfrente de nosotros. Que Él es la vida en nosotros, ¿verdad? Dice, lo que hemos visto, vida eterna, dice, testimonio acerca de Él. A ustedes les anunciamos que Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de Él, ahora les anunciamos a ustedes. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con Él, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría, dice la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la vida estaba con el Padre, pero se nos manifestó en carne a nosotros. La vida se nos manifestó a nosotros. Por eso Él estaba haciendo defensa de la fe, diciendo, el Señor Jesucristo es Dios y ha existido desde el principio. Eso es lo que estaba diciendo Juan acá, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos esa base, ¿cierto? Sólida, ese fundamento, que defender la fe, ¿cierto? De todo este ecumenismo y de toda esta mundanalidad que hay hoy en día y que nosotros vivimos a diario, pues tengamos suficientes herramientas y tengamos suficientes bases para decir y pelear esta batalla, ¿verdad? Mis hermanitos, yo espero en el Señor Jesucristo que haya sido de gran bendición este estudio. Aún nos falta un poquito, quiero que redondeemos un poquito la idea,
Pero voy a dejar esta parte de Colosenses para que comencemos la otra semana y lo acabemos de terminar el estudio. Y si el Señor nos permite, nos da vida y nos abre puertas para la predicación, bueno, aquí estaremos si el Señor lo permite dentro de 8 días.